escuchando de fondo pertenece a nuestro invitado en el capítulo número 5 del lado B del diseño. Es increíble y es un honor para nosotros tener a una persona que tiene una trascendencia artística en Venezuela y a nivel internacional se ha hecho notar ciertamente. Él es Pedro Laprea, así como suena, y muchas gracias por estar en el lado B del diseño. Mi nombre es Marco Antonio Salas Rodríguez, diseñador gráfico. Mi nombre es José Monasterios, fotógrafo y diseñador. Y bueno, empezar esto de muy buen pie. Mucho gusto, Pedro, gracias por aceptar la invitación. No, vale, gracias a ustedes por esto y siempre dispuesto a colaborar en este tipo de iniciativas que son importantísimas hoy en día. Sí, estaba conversando por los DM con las personas que nos escriben y una persona se tomó el tiempo para escribirnos y decirnos, me gusta lo que ustedes están haciendo porque son jóvenes y están haciendo contenido para jóvenes y no cualquiera hace eso. Y creo que la mejor forma de apreciarlo es de esta manera, haciendo featuring con gente que sabe lo que hace. Y bueno, Pedro, cuéntanos un poco de ti, de tus principios, quién es Pedro y en estos momentos, ¿qué hace Pedro? Bueno, yo no sé mucho lo que hago tampoco, pero pareciera que sí. La verdad, sí, bueno, yo me dedico a la producción musical, hoy en día más que todo a la producción de hip hop. Tengo un tiempo haciendo esto, dedicándome a la música, siempre he sentido que es como mi oficio natural y bueno, aproximadamente unos 10 años, 12 años dedicándome de lleno y profesionalmente desde hace como unos 4 o 5 años. Claro, dentro de tu biografía podemos conseguir quizás de los discos que, por ejemplo, para mí me parecen más emblemáticos dentro de la música y el rap venezolano, ha sido una pieza clave. eh, Desde más o menos desde el 2014, un poco antes. Y la influencia que ha tenido la música en ti desde tus comienzos, porque como tal tú no comenzaste quizás como productor, sino que tenías una banda de rock y de ahí es como que haces la transición. Si puedes, cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, yo la verdad empecé en la música como, o sea, a ejecutarla, porque siempre escuché música desde muy pequeño, pero empecé con una banda de new metal en ese momento, imagino. Hacíamos versiones de una banda que se llamaba Deftones en el 2000 y tanto, Pedazo de 2003, banda. sí, tremenda banda. Increíble. Y que representaba mucho a nuestra generación en ese momento, y yo en ese momento intenté cantar, y ahí me di cuenta que no servía para ello, y ahí también son mis inicios, yo creo que con el acercamiento al rap, porque el new metal tenía mucho de rap. Y me di cuenta que lo que se me hacía más fácil cuando versionábamos estas bandas eran las partes rapeadas, porque las partes cantadas, coño, me faltaba un poco más. Entonces, eso fue el comienzo y yo desde ese momento nunca me detuve. Después empecé a tocar instrumentos, guitarra, toqué teclado en una banda de black metal, o sea, teclados así todos oscuros. Luego me dediqué a la banda más seria ya que tuve, que ya fue un poco más grande, como a los más adolescentes, 18, 17. Esta banda tocábamos como metalcore, hardcore, y nos fue muy bien. Nosotros recorrimos casi toda Venezuela con esa banda. Eh, pero después la migración empezó a actuar. Parte de esa banda se fue de Venezuela, se fueron los miembros de Argentina casi todos, y yo me quedé en Caracas así solo, porque yo vivía en Margarita, y tenía como 2 años ya en Caracas cuando ellos se fueron. Y ahí conocí el rap de lleno. O sea, ahí fue cuando yo empecé a conocer gente que hacía rap, empecé a escuchar hip hop de España, estudiar un poco más el hip hop gringo. Porque cuando uno escucha rock, es una crítica que voy a hacer a la escena del metal, sobre todo. Es muy cerrado, sobre todo en esa época, era muy sectario, ¿no? Los metaleros, los ponquetos, los raperos, era muy sectario. Entonces, como tú como metalero no, como que de una ya juzgabas, o sea, sin ni siquiera estudiarlo. Cuando yo me pongo a estudiar lo que es realmente la cultura del hip hop, digo, coño, esta vaina tiene mucho más en común conmigo incluso que el mismo metal, ¿me entiendes? Porque a mí el metal me gustaba era la parte musical, técnica, y eso también es algo que me favoreció, creo que como productor,
pero me gustó mucho todo el concepto filosófico del rap, el tema de la escritura, y eso fue lo que sucedió, ¿no? Claro, es que eso también se da porque en esa época gran parte, por ejemplo, de las influencias y todo esto, o lo que tenía como que las tendencias vendría siendo que si VH1, NTV, entonces siempre era como que un rollo de como que sectorizar cada género. Pop, claro, claro, claro. Sí, Claro. pues tú lo has dicho, porque era una generación muy, el mercado en ese momento estaba por nichos, así como si tú fueras a una tienda y hay una tienda de tal cosa, era por nichos. En la era de internet hace que todo se mezcle. Llegó un momento donde uno escuchaba de todo, o sea, tú escuchabas de todo tipo de música. Creo que mi generación es la que hace transición en eso, y hoy en día, bueno, estamos volviendo a una era donde todo suena igual, todo suena idéntico, pero hay una diversidad gigantesca. Creo que el exceso de información también ha dado pie a que nos limitemos un poco a buscar más. Claro, es que también incluso tú has estado dentro de la transición de, por ejemplo, las megas producciones o crear, por ejemplo, la parte de un disco para poder promocionar que si un solo single, que incluso tú has pasado, por ejemplo, la parte de Michael Jackson, que quizás fue el primero que hizo un videoclip que fue casi cine, a ahorita que ha sido un poco más casero lo que se hace. Sí, por ejemplo, claro, yo cuando vi Michael Jackson, por cierto, para mí es mi primera influencia porque fue lo primero que escuché de niño. Y cuando yo vi Thriller, lo vi precisamente en MTV, en cuando hacían algo que se llamaba los 100 videos de la década, algo así. Y Y era así, el Thriller increíble. Thriller estuvo en primer lugar como por, no sé, 20 años, siempre era el número uno. Y tú Siempre. decías, bueno, o sea, el video es una película, pero no te aburre verlo. O sea, dura, no sé, 8 minutos y no te aburre. Hoy en día llegamos, es verdad, llegamos a una época donde más bien hacer un video así de producido es una pérdida de dinero y no, porque la gente prefiere un poco más lo personalista, porque estamos en una era muy, muy personal, o sea, el hecho de las redes sociales, cómo se vende. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho pruebas con los proyectos nuevos de ver, por ejemplo, el proyecto del Cypher de Probando Shit es algo de eso, o sea, tiene un alcance porque es de la Y era persona en así, vivo ejecutando, increíble. entonces eso hace que conecte un poco más con el público. Antes, el artista era como un dios, o sea, tú no sabías nada de su vida, sabías que iba a sacar un disco y que iba a dar un concierto. Hoy en día tú sabes todo del artista porque en Instagram está bueno. Es que en estos momentos, en estos momentos creo que llama mucho la atención lo orgánico, más allá del yoísmo, porque es una era yoísta. Y lo orgánico está tendiendo a tener un peso, o sea, a valor. Se valora el hecho de la ejecución, es algo que el rap tiene ese toque. Y es lo llamativo, que mientras más orgánico y más se ve al ser humano de la persona, más llama al artista. Hay una cosa que mientras estás hablando de todos tus inicios y eso, ¿qué rapero o qué canción enamoró a Pedro para adentrarse al rap? Qué buena pregunta y tengo la respuesta. Yo tenía un amigo que fue uno de los que comenzó conmigo en la época de las bandas de rock. De hecho, fue el primero que me enseñó a afinar la guitarra porque yo era zurdo y yo no sabía, tenía una guitarra en la casa y era al revés, y yo no entendía por qué no me sonaba. Y Tranquilo que él me me dijo, no, pasa lo mismo. tienes que voltearle las cuerdas. Y este fue el chamo que me volteó las cuerdas de la guitarra y él se fue de Venezuela muy joven, de esas primeras personas que fueron más inteligentes, ¿no? Y él se fue a España, a las Islas Canarias. Estoy hablando del 2003, 2004, 2005, por ahí. No recuerdo bien, pero fue hace tiempo. Y él me empieza a mostrar, porque en ese momento España estaba teniendo el boom de la escena española. Y me muestra un grupo que se llamaba Arma Blanca, un grupo de rap español viejo. Y en ese tema había un featuring con Nach, que en ese momento era Nach Scratch. Ujú, Y yo ujú. escucho, la canción era rechísima porque era como rockera, entonces para mí no fue difícil de asimilar. La canción era como un sample de guitarra, ¿me entiendes? Y lo que estaban diciendo los tipos era como, oye, bueno, así pienso yo. Y Eran cuando arcaico. sale la parte de Nach, fue como que mierda. Y este tipo me dijo todo mi pensamiento lo redujo a una estrofa de 30 segundos, ¿sabes? Y eso a mí me cambió. A partir de eso empecé a investigar y coincidió con la época de la transición, porque yo venía también de los CD, yo compraba mis CD originales y en Venezuela era complicado traerte bandas que no fueran mainstream.
O sea, Claro, como claro. que tú tenías que comprar lo que la discotienda tenía. Entonces, en ese momento era la época post Napster. Napster yo lo viví también, pero vi cuando también lo eliminaron. Y sale toda esta cuestión de Emule, no sé qué, y ahí yo empecé a descargar, había un programa que se llamaba SoulSeek, que era como una red social, pero para compartir información entre una persona aquí en Chile o allá en China. Y tú podías ver su carpeta de música y tú descargabas todo eso. Entonces yo me metía en los foros de SoulSeek de España y descargaba ese montón de discos de hip hop español, y ahí empezó el vicio. ¿Qué influencia Claro, disculpa, Monasterio, es que quiero, porque siguiendo la pregunta, ¿qué influencia tuvo el hip hop americano luego de eso? O sea, si escuchaste East Coast, Sí, sí, no, de hecho, o sea, obviamente esto que te dije ejemplo fue como cuando yo decidí dedicarme a hacer rap, pero antes de claro, eso yo ya había escuchado, yo tenía el álbum de Eminem, de Marshall P, tenía eso, y lo escuchaba, pero como te decía, como estaba en un gremio muy cerrado, uno no comentaba mucho esos gustos que eran como placeres culposos. sangre O sea, sucia. tú, claro, pero yo en mi casa escuchaba mi disco de Eminem y me encantaba, o sea, era como que, ver, qué arrecho este disco. Pero como te digo, también en ese momento MTV, por ejemplo, que la generación MTV nos vendía el tema del rap, como el tema de este gángster de las cadenas de oro, no sé qué, y a mí como que yo no me identificaba con eso. Y Claro, esto es el desconocimiento de cuando escucho esto a los españoles y empiezo, el mismo Nach te educaba. Nach nombraba en sus canciones no sé, a Mos Def en sus canciones. Yo no sabía de eso porque era el underground que no llegaba a Latinoamérica. Y yo empiezo a ver, este dijo Mos Def, vamos a ver, pum. Y empiezo a escuchar el verdadero rap gringo y veo las letras y digo, mierda. Pero sí, yo tengo una influencia fuerte del rap americano, pero más que todo en la escena como, sí, como West Coast y el hardcore gringo también me gusta bastante. exacto. Y incluso en esa transición, hace poco hablábamos de la manera en la que usted o como un artista independiente vendía su música. O sea, esa transición en la que tú me decías que tenías que vender un disco sí o sí para que pudieran escuchar tus canciones en un toque. Sí, sí. Claro, en la época de los maquetas, uno grababa, ya existía internet y ya había gente que escuchaba por internet, pero no era la mayoría. O sea, por ejemplo, MySpace, creo que les comenté que es como la primera red social musical que yo ocupé, primero con mi banda de metal y después cuando empecé a hacer rap, con mi primer grupo de rap. eh, Nosotros subíamos los temas, pero en esas plataformas solamente habían artistas, o sea, los que usaban esto, los que lo conocían, eran los que querían subir su música. El oyente, el público, no, era demasiado el demo. Entonces yo iba por un toque y la gente quería el demo, o sea, traiste demo, y si no traes demos, coño, ya la gente se olvidaba de ti a la semana. El demo era una tarjeta de presentación, Claro. la maqueta en CD. No, y lo otro, que en esa onda todo underground, la parte del diseño, que tú nos comentabas que los primeros diseños los tenías que hacer tú y todo esto. Sí, los hacíamos nosotros mismos. Claro, que era como que en esa época yo pienso que era como que más importante el sonido que la parte de la imagen, aunque, o sea, o sea la manera en la que se complementaban. Ya después... Mira, yo creo que, sí, perdón que te No, interrumpí, no, dime. dale. Bueno, ya que me dijiste eso y me acordé que sí, el sonido igual era feo. Todo era muy underground, todo era muy punk, era muy do it yourself. Entonces era eso. Tú lo que querías era mostrar lo que tú hacías. Si sonaba mal, bien, si no tal. Obviamente habían ciertos criterios estéticos, pero que estaban fundamentados en una inexperiencia absoluta. Entonces, el tema del diseño gráfico en ese momento pasaba muy en segundo plano, pero nosotros queríamos presentarlo con algo que nosotros creíamos que se veía bien. Cuando, cuando se empieza a tomar peso de eso, es que yo creo que todo empieza a evolucionar, ¿me entiendes? Es el punto de inflexión. Pero si tú ves casi todos los discos del inicio del rap nacional que está ahora, o la escuela de ahora, verga, las portadas eran horribles casi todas. ¿Qué rapero crees que para ti empezó? O sea, fue precursor. Como que él le dio importancia al diseño en el rap. ¿Quién?
Lo que pasa es que, claro, los que ya estaban considerados igual sí tenían una estética ya más a la industria. O sea, ya Venezuela Subterránea, la corte Claro, sacaba discos con un diseño pasado por un criterio profesional. Pero en la escuela de nosotros yo creo que esto lo marca, sí, lo marca 12 Inch Ninjas con esto de agarrarle el diseño y la música como si fueran una sola cosa. También creo que eso básico también lo hacía muy bien con sus portadas de discos. De hecho, recuerdo haber visto por primera vez la maqueta de básico y a mí me encantó. Y era un stencil. Y yo veía, y era como un cartoncito, todo hecho a mano. Conservaba esto que te hablo del do it yourself, pero estos chamos sí tenían una concepción más de diseño, porque la mayoría eran grafiteros, etcétera, que los otros raperos que solamente rapeaban en una plaza o aprendieron a rapear en una plaza borracho. Esa era como la diferencia. sí, bueno, antes de empezar la conversación estábamos hablando casualmente de eso, porque lógicamente el trabajo visual que un ejemplo hizo la corte en su momento, recuerdo que tanto la portada como el CD era una tapa de cloaca y era haciéndole énfasis al tema, era increíble, el tema de Venezuela subterránea, que representamos las cloacas y lo under de Venezuela, esa movida estuvo muy marcada y era algo que para poder hacerlo había que invertir y creo que el rapero en su momento no tenía ese... Sí, Claro, o sea, todo, disculpa que te interrumpa, todo es eso, tranquilo. lo que tú dices, como que igual era una escena muy, en ese momento, de muy bajo presupuesto, o sea, nosotros llegamos a grabar en estudios que eran, ¿sabes? Un micrófono de estos blancos de computadora antiguo a ese nivel, pues, porque tú lo que querías era dejar un registro de lo que estabas haciendo. Claro, quiero que la gente sepa qué está haciendo Pedro y quién es Pedro. Porque recuerdo esos micrófonos a la perfección y era un reto grabar en esa cosa. Claro, De verdad. pero sí, bueno, nada, que en ese momento también me recuerdo que surge mucho que como veníamos en esta transición tecnológica, todos nos interesaba hacer casi de todo, como te digo, o sea, yo por lo menos tuve que aprender a usar Photoshop para poder cortar mis portadas para subirlas a MySpace, qué sé yo. Algunos ya después empezaron a utilizar programas de edición de video. Y yo creo que esto marca mucho las generaciones que vienen, que tú consigues hoy en día artistas de repente de trap o más jóvenes y hacen de todo, o sea, hacen videoclips, hacen diseño gráfico, hacen ilustración, y creo que tiene mucho que ver con esta era digital. También con la autosuficiencia, porque el hecho de tratar de empezar de cero y tener lo que estamos hablando hace rato del yoísmo, es no tratar de depender de nadie. Exacto. El do it yourself, o sea, el hazlo tú mismo. Correcto, Y, algo el, que y, y, estábamos... y lo del Disculpa que te presupuesto. interrumpa. Sí, sí, dale, dale. No, No, dale, no. es que hay tantas preguntas por hacer porque realmente pues hablando contigo hace rato fue de mucha ayuda ciertas cosas y algo que comentaste que para mí es la punta del iceberg en la historia de todo lo que estás diciendo y es uno de los primeros crew a los que tú perteneciste. De donde nacen los crew de hoy en día que representan a nivel visual, a nivel de rap, Venezuela. O sea, danos tú el nombre y cómo fue. Sí, mira, esto crew que hablamos se llamaba Solemnia Secta. En verdad casi nadie lo conoce porque tuvo un periodo de vida muy corto, pero la gente que estuvo en ese momento sí, nosotros llegamos a tener de repente eventos importantes, pero fue un periodo brevísimo de tiempo. Fue como el primer intento de hacer esto un poco más serio, más profesional. Y en ese crew, claro, estaban personajes como el actual Willy DeVille, en esa época era Dantes, que de hecho la idea fue en conjunto con él, y exponentes que hoy en día forman parte de lo que es el Piso 8, que también creo que es uno de los crews más representativos actualmente, y también tienen esto que hablamos de lo visual con lo sonoro muy, muy marcado, una Muy impronta marcado muy, muy realmente. claro. Y bueno, en ese momento, como te digo, era un proceso de experimentación, pero fue el primer paso para tratar de llevar esto a algo más que solo un hobby, porque originalmente era una especie de hobby, ¿no? Sí. Y incluso se nota cuando hacen la transición de ser un megagrupo a la manera en la que se generan como estos crews de cierta manera. Incluso dentro de, ya para pasar a otro tema, quería hablar un poco sobre tu biografía como artista.
sea, ya habíamos hablado de que de cierta forma habías pasado por el rock y el metal, y es algo que se nota, personas que son seguidoras de lo que haces, se nota de lejos como esa marca o esas referencias que siempre dejas dentro de lo que haces hacia el rock. Sí, de hecho, si por lo menos en las pistas o las producciones que yo suelo hacer, vas a encontrar guitarras en el 75% de las instrumentales, porque para mí es un instrumento que, o sea, yo me imagino la música en mi cabeza con guitarra, entonces Es muy completo. siempre está presente, claro. Y curiosamente ha sido beneficioso porque hoy en día las guitarras han vuelto, no en el formato tradicional de tocar un guitarrista, sino que tú vas a escuchar mucho en el sampling. Tú por lo menos escuchas a artistas como Travis Scott y suena como un rock, ¿me entiendes? Ha Sí, vuelto un poco esa estética sonora que la guitarra eléctrica daba, que marcó mucho la época de los 70, marcó décadas completas, ¿no? Es que, por ejemplo, la generación de artistas nuevos que están ahorita, básicamente han sido influenciados por el rock. O sea, quizás a la gente, incluso me pasa mucho que leo que dicen los periodistas, yo no soy periodista por si acaso, que es como el nuevo punk. Quizás no tomaron, o sea, no vendría siendo el nuevo punk, pero sí tomaron la parte estética y en la manera en la que cómo se mueve el mercado. Total, total. De hecho, yo no sé si tanto punk, porque claro, punk a nivel comercial, porque en realidad para mí punk es como el punk, ¿me entiendes? Pero Exacto. sí creo que el trap sobre todo son como los nuevos rockstars. O sea, ya lo que eran en los 80 estos tipos, no sé, Metallica, Motley Crue, todas esas bandas que eran como que iban a tocar una ciudad y dejaban la cagada, que si destruían el hotel, ya eso no sucede con el rock, sino con los traperos. Incluso con la escena urbana del reggaetón y lo que es la movida como urbana en Latinoamérica. Si tú ves un Bad Bunny y tú lo ves y el tipo es un rockero, ¿me entiendes? Estéticamente hablando, pero su música es influenciada por cosas, pero es una mezcla de todo, lo cual bien bueno, dijiste recién. complementando lo que ustedes están diciendo del punk, hace creo que aproximadamente 2 años, en el 2018, cuando fue el mal llamado tema del versus de Calle 13 con, bueno, de Residente con NK Profeta, hay una barra que suelta Residente contra NK porque NK obviamente es uno de los primeros raperos y él está chapado a la antigua. Y Residente hace énfasis en eso, que él es un rapero y dice cómo se siente que un rapero que escucha rock te tortura de esta forma. Y recuerdo que usa a Sepultura como referencia. Y es algo que me Sí, gusta sí, por lo sí, menos sí. de la escuela de ahorita, que puedes ver a, un ejemplo, a Jorge en toques con una franela negra de Metallica, a Chuchu, a cualquiera, que es algo que no importa que antes sí hubiera sido mal visto en la escena. Sí, porque también hubo esto mismo que hablamos, como se mezcló todo, y yo también pienso que como que los modismos, por no decir modas, siempre son cíclicas, ¿no? Esta estética actual es muy parecida a la estética de finales de los 80. Eso es como que todo se repite, entonces el trap fue el que la volvió a colocar en la palestra, porque tú miras a un rapero de hace 10 años y era un tipo todo, hubo varias etapas, pero generalmente todo vestido de ancho, no sé qué. Ahorita es como eso, es más sencillo, más thrasher, pero conserva esa estética. Y ya no es como que eso que hablamos al principio de las sectas, como de que tú ibas a un lugar y este es el metalero. Hoy en día tú no puedes saber quién es quién, ¿entiendes? O sea, como que tú Sí, dices, mira, ahí va esa chama, mira el poco tatuaje, esa rockera. No, a lo mejor la chama le gusta el pop más fresa que hay. O sea, es bueno, como que ya no puedes etiquetar a alguien por cómo luce o tratar de descifrar qué escucha por cómo luce. bueno, hablando del cómo luce por lo que escucha, algo que, una pregunta fundamental. ¿Qué escucha Pedro? Eh, actualmente, esto lo he hablado yo bastante y sobre todo con los diseñadores, mira, Sí, curioso, porque los Sí, diseñadores habitúan a trabajar escuchando música, es como correcto. parte de ser diseñador, o sea, tú Es tienes parte que del diseñar proceso escuchando. creativo. Claro, yo me dedico a la música, a mí me cuesta escuchar música, porque yo estoy todo el día trabajando mezclando temas de otras personas. Entonces es raro pensarlo como que las pocas veces que yo escucho música que no sea mi trabajo es cuando estoy en una reunión social, o sea, escuchando, bebiendo unas cervezas con unos amigos y pongo YouTube y escucho aleatorio.
Pero cuando a mí me provoca, me tomo un día libre y estoy así, porque yo soy muy de escuchar música, yo metido en los audífonos, ¿sabes? Como que muy íntimo. Yo escucho mucho hip hop con contenido, me gusta mucho escuchar la letra y eso. Es que se nota incluso dentro de lo que haces por la manera en todas tus canciones es muy raro ver, incluso hay una barra que dices en Supernova, que para mí es uno de mis temas favoritos, que, que no te gustan los temas vacíos de sexo y dinero porque no cuentan la verdad. Y creo que eso es- representa mucho lo que eres. Sí, o sea, no es que no me gusten, porque sería como una hipocresía decir que no te gustan, pero Exacto. ahí fue como una crítica a la modernidad. Todo lo que yo hago en la parte de MC, como que yo como que ya no me dedico tanto al MC como antes, pero es una crítica a la posmodernidad y a cómo la sociedad se retrata artísticamente en gran parte. Entonces yo creo que uno como contracultura, entre comillas, porque ya es todo lo mismo, siempre vas a tener como esa presión hacia lo establecido. Yo creo que es más que todo conservar el factor elemental. Y, y, tam- y también porque tú eres una persona que lee muchísimo y tú notas que eres como muy fan de estas novelas como de Aldous Huxley, como Un Mundo Feliz, en 1984, y lo notas dentro de lo que haces. O sea, eres una persona que, que es lo que siempre he hablado dentro de... Creo que en cada episodio le hemos hablado de que somos como que somos de lo que consumimos. Por eso es que la pregunta tan precisa de que, ¿qué escucha Pedro? Sí, mira, de hecho, eso está bueno porque igual hace alusión al último beat tape que saqué, que es una oda, un tributo a ese estilo de literatura y de cine también, porque de la ciencia ficción con el tema distópico es las películas que a mí me gustan de ese género son mundialmente conocidas. Y yo creo que en los tiempos que vivimos, si bien estamos en una de las etapas de la humanidad más libres que la humanidad ha conocido, o por lo menos que está escrita, y de las etapas donde tenemos como la libertad de elección más amplia que hemos conocido, a su vez somos la generación como más dejada, o sea, como que ya no nos importa mucho aprender de más porque sabemos que en Internet está todo. eh, Preferimos como que, por lo menos en la parte musical, si bien entiendo todas las tendencias y esto, no sé, tú lo comparas con épocas anteriores y uno buscaba un poco más de tecnicismo, no sé, como de juzgar de otra forma. Hoy en día todo es como muy inmediato, muy Muy desechable, creo que es la empírico. palabra. Sí, también. Y bueno, y lo que hablamos de que la gente se identifica, o sea, hoy en día todo es muy yoísta, como bien dijo Marco hace rato. Y por lo menos háblame de la experiencia que has tenido ya hoy en día como profesional, como productor, compartiendo con el área creativa. ¿Cómo ha sido Pedro con los diseñadores? Bueno, bueno, Monasterio te puede decir que soy un fastidio, pero no es tan cierto. No, Bueno, mira, yo la verdad, yo como entiendo que yo no soy diseñador, yo no soy, yo dejo libertad creativa, o sea, yo trato de aportar ideas y a veces cuando siento que estoy siendo un demente con el brainstorm, porque sucede, digo, mira, ¿sabes qué? Darle libertad porque el que sabe, sabe, yo soy demasiado de eso porque a mí también me pasa, de repente me da el estudio a alguien que tiene muchas ideas y trata de explicármelas y yo digo, oye, me está confundiendo más que, Satura. que ayudando. Claro, entonces yo trato de hacer igual con los diseñadores y como te digo, las personas con las que nosotros trabajamos, es fundamental que tanto ellos se vacilen lo que uno está haciendo, como nosotros vacilarnos lo que hacen. O sea, tiene que haber esa sinergia de colaboración. O sea, de que tú estés colaborando porque te gusta lo que esta persona hace y viceversa. Yo creo que, por lo menos yo, es lo que busco en una relación de trabajo o artística con los diseñadores y los ilustradores. sí, es que incluso dentro de... Porque yo he trabajado contigo nada más en Pólvora, Sabor y Populismo, que es un beat tape que básicamente es un tributo a a la venezolanidad, pero al mismo tiempo con un concepto totalmente posapocalíptico. Y yo te hacía mención de que, porque a mí me gusta, por ejemplo, cuando trabajo con artistas y todo esto, me gusta como que saber quién es el artista, escuchar su discografía y todo esto. Eh,
yo lo conectaba mucho con un tema que tú sacaste recién en este rollo de la migración como migrante, que fue Pobre País Rico, que lo estrenaste, si no me equivoco, en el 2014. Sí, ese tema fue lo último que yo hice como MC antes de irme de Venezuela hace 6 años ya. Y efectivamente hay una especie de relación con el... Y no fue a propósito, obviamente. Yo siempre he hablado de esos temas porque creo que te lo mencioné antes de que mi primer grupo, que se llama Neuma Copla, era bien político, éramos bien anarquistas, porque estábamos nosotros, mi generación, era en ese momento cuando ya sentíamos los estragos del gobierno, pero no queríamos tampoco elegir un bando. O sea, no era, entonces la anarquía era como la opción más a los 18 años, pensando que Lo tal, más y los viable. discos eran, sí, era muy crítico, y ahí yo creo que también surge esta visión posapocalíptica de, porque la anarquía que conocemos, que la anarquía que nos vendió el punk precisamente, es muy de una sociedad decadente. Ya hoy en día yo más grande no soy tan fatalista con esas cosas, pero sigo viendo esta crítica a la posmodernidad. Y ese beat tape en particular sí refleja esa cuestión posapocalíptica de un país en ruinas como está Venezuela, pero a la vez refleja esta regocijo de tratar de superarse. O sea, tiene como este claroscuro ahí medio implícito. Es que tiene como esta añoranza, como que esta nostalgia, porque dentro de los samples que yo, algunos te los pregunté porque no entendía, otros se los pregunté a mi mamá. Esto es algo que yo construí parte del concepto con Mitchell y con mi mamá, porque gran parte de esas cosas yo no las conocía por mi edad. Tienes, por ejemplo, tienes fanfarria, tienes, tienes la canción del Perla Negra, el de Barco a la Deriva de Guillermo Dávila, hace referencia a Chéverísimo, incluso tienes creo que es en uno de los skits que utilizas un video que se filtró hace muchísimo tiempo del tren de Aragua, Sí, sí. que tú le pusiste soplando bicha. Entonces, Ajá, y de hecho entonces yo samplié, le puse ese nombre porque yo samplié el sonido que es como una flauta de la pistola, y el lead, la melodía que tiene la pista, yo la hice con ese sampleo de ese sonido. Por sí, eso se llama es así. que, por ejemplo, o sea, yo cuando lo estaba escuchando, porque mi mamá estaba como que en la cocina, yo estaba ahí con la computadora, me decía, hijo, pero ¿y esa, por qué eso tiene eso así? Y yo como que, "Oh, bueno, mamá", pero fue bastante cool en ese aspecto porque tú eres una persona que da como que mucha libertad, como dijiste, pero también es como que muy detallista en los finales, cuando se van a terminar la parte de los formatos. Eh, Fue muy gracioso, y esto creo que yo lo mencioné antes, que como es un beat tape muy cargado de referencias y todo esto, yo no sabía cómo hacerlo en un formato uno por uno. O sea, y ahí fue cuando te propuse, oye, hagámoslo en unas dimensiones 16:9, de modo de que se pueda servir para YouTube y sacarlo como merch. Bueno, hablando de tu último trabajo, disculpa que te interrumpa. Sí, no, ya. Sí, sí, dale. Es que eso nos pasó con el invitado anterior. Nos adentramos tanto al tema que olvidamos la noción y hay demasiada información que tocar y puntos específicos. Y quiero saber el respecto de lisérgicos. ¿Cómo ha sido y cómo nace Pedro allí? Eh, bueno, Lisérgicos originalmente era el proyecto de grupal de Chuchú, o el primer proyecto de Chuchú como rapero, así se hacía llamar, el Lisérgicos Rap LCD. Luego, cuando yo me voy de Venezuela, yo trabajé con él, su primer disco como solista cuando él se llamaba Jab. Antes de yo irme, fue uno de los últimos trabajos que hice ahí en mi casa, en un humilde estudio que tenía en mi cuarto en Venezuela, en Caracas. Y yo me voy de Venezuela, llego a Chile, yo me desconecto un par de años de la escena local, y curiosamente muchas de estas
cosas que sembramos en esa época empiezan a dar frutos en ese tiempo que yo me desaparecí. Y cuando yo retomo nuevamente acá en Chile, empiezo a trabajar nuevamente con DDA, que ya yo trabajaba con él en Venezuela, él llegó un poco después que yo. Empezamos a reactivar ese espíritu de la música. Y casualmente al año que ya hemos empezado, más o menos, Chuchu me informa de que se viene a ir para Chile. Y para mí fue brutal, fue como, coño, qué fino. Ya yo había empezado a trabajar a distancia otra vez con Chuchu, mezclándole temas, haciéndole unas pistas, pero nada como formal, era como, dale, yo te ayudo porque yo quería reactivarme nuevamente, ¿no? Cuando Chuchu llega, bueno, estábamos, bueno, ¿qué hacemos? Tal, cómo empezamos a hacer, a darle otra vez más seriedad al asunto. Y entre eso surge la idea de consolidar un poco más lo que es Lisérgico como una especie de colectivo o casa creativa y a su vez un Nate Label, que es como lo que es, ¿no? Y empiezan a aparecer, a sumarse muchas personas colaborativamente con nosotros, pero yo creo que lo que da el pie principal es el proyecto Probando Shit, que es uno de un proyecto que tenemos en el canal que es de Cypher, o sea, y ahí empezamos a colaborar con gente fuera de lo que originalmente era Lisérgico, que era más cerrado, ¿no? Y hoy en día ya he ido migrando a eso, e incluso hemos abierto el canal para amigos de nosotros que a nosotros nos gustan, que no necesariamente sean personas conocidas, pero que sabemos que tienen mucho talento y usamos la plataforma como quizás para mostrarlos y también para ayudar, ¿no? Hoy en día creo que es eso, el Lisérico es más que, además de ser un net label, es como una especie de colectivo creativo donde muchas personas participan. Algo increíble que ahorita están haciendo con eso de Probando Shit es que yo me he sentado a disfrutar primero los raperos que han ido y segundo el trabajo que ha llevado porque he notado que cada rapero que están probando shit le dan una intención muy diferente en cuanto a las tomas, a los colores que usan y el tema que estábamos tocando hace rato que bueno, el rap se ha vuelto muy orgánico y se quiere dar ese toque en probando shit y es algo muy agradable. Sí, de hecho, creo que parte de que le haya ido bien a ese proyecto, además de que hemos trabajado con invitados bien importantes en la escena local, ha sido eso que tú mencionas de lo orgánico. Realmente el proyecto nació muy espontáneo. O sea, fue un día que yo estaba en Casa Chuchu, estábamos tomando unos vinos, qué sé yo, y yo le dije, como que marico, ¿por qué no vamos al estudio y grabamos un tema así a lo rápido, ¿me entiendes? Como que graba el tema con la pista de fondo, así fue. Y originalmente era para sacar temas de nosotros mismos, ¿sabes? Como dejarlos ahí registrados. Y esto fue mutando a, bueno, mira, llegó este pana, en ese momento venía mucha gente de Venezuela a tocar para acá, y la mayoría los conocíamos, bueno, vamos a darle. Y siempre todos han sido súper improvisados. Los últimos se puede notar mucho también la evolución. Nos ha colaborado Mitchell con la parte fotográfica, que para mí tiene un tremendo ojo y maneja, sabe muy bien lo que está haciendo. Eso ha mejorado mucho la calidad visual del proyecto, pero no hay una planificación más allá de llégate para el estudio, eh, tráete una letra ensayada y ahí vemos qué hacemos. Yo traigo las birras. Es así en verdad, pues. Y yo Las creo que mejores cosas eso, salen así. claro, y eso es a lo que iba, eso se nota, eso es orgánico, no hubo planificación, la planificación fue, mira, tenemos este proyecto, vas pendiente de sacarle, para hacer uno, dale, ya, y en el estudio vemos, o sea, nosotros la mayoría ni siquiera tenemos el beat definitivo, muchos de estos probando shit, este es el secreto detrás, los hemos grabado con el primer beat que encontramos en la carpeta de descargas en mi computadora del estudio, un beat así, qué sé yo, de internet o qué sé yo, que encontramos ahí, y después yo me encargo de verga, vamos a ver cómo resuelvo esto y hago un beat nuevo, etcétera. Ahí está la primicia del lado B. ¿Qué mejor primicia que esa de Pedro? Hay algo que me comentaste. Le colocamos el pitido. Algo que comentaste y es que ustedes se consideran un crew también colaborativo porque han trabajado con Zero, con Nels Big y es increíble el toque que le han dado a esas colaboraciones. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia. Sí, mira, la verdad como con la parte gráfica han colaborado gente, yo creo que de un nivel bastante bueno y siempre ha sido basado en eso, bueno, que haya una afinidad personal antes de y también en lo conceptual. Por ejemplo, Nels Big ha hecho la imagen de Lisérgicos como tal, o sea, él es el que ha hecho los logos de las últimas 2 veces que se han subido, y ya eso le genera, el logo de por sí ya genera un punto de partida, entonces él ha captado muy bien eso, por ejemplo.
El resto de diseñadores, hoy en día, gracias al crecimiento también del sello como tal, mucha gente nos ofrece sus cosas y nosotros siempre abiertos a recibir esas colaboraciones y por suerte casi todo lo que nos ofrecen es brutal y ha sido positivo en ese aspecto. ¿No Creo se que se consideran entiende, sí. selectivos? En algunos casos sí, pero como te digo, hemos tenido suerte de que la mayoría de la gente que del lado del diseño o del gráfico que nos ha escrito o ofrecido cosas, están a un nivel bien. Eso quiere decir que también llegan por ese lado, o sea, llegan de que ven que hay diseño bueno y saben que pueden medirse, no sé. Pero la mayoría sí los buscamos nosotros porque mira qué arrecho este diseñador, vamos a preguntarle si va pendiente de hacer algo. Claro, es que se nota, es como... O sea, yo lo veo de esta manera como las colaboraciones que hace Nike con los diseñadores. Es como lisérgico con tal diseñador. Y es algo que es muy orgánico, que es lo que veníamos hablando. Eh, También, ya por saltar a otro tema un poco más personal, es la manera en la que tú diseñas o compones tus discos. Con esto de que te gusta leer tanto y se nota mucho, es que, por ejemplo, en los discos en el disco de el Manifiesto del Fui, tú notas la continuidad de una historia que es muy difícil como que sacarla de escucharlo a través de un single. Sí, bueno, obviamente esa idea original obviamente nace de Chuchu porque el concepto del disco como tal, a nivel de nombre y de lo que él mantuvo en la temática, obviamente lo escribió Chuchu, pero siento que ayudó bastante eso que tú mencionas de mi parte, al yo producir el disco completo, en su mayoría las instrumentales están también basadas con ese argumento. Sin embargo, nosotros no sabíamos que el disco se iba a llamar así hasta el final. El disco pasó por varios nombres, Chuchu se le ocurrieron varios nombres y al final ese fue, y a mí me parece que fue como anillo al dedo, todo. O sea, yo siento que ese disco se forjó solo. O sea, fue tan arrecha la sinergia que al final, cuando estaba listo, fue que, mira, aquí está, se le presentó así a Chucho en su cabeza y todo coincidió. O sea, yo siento que la ilustración, por ejemplo, que estamos hablando de lo visual, va de la mano, o sea, todo Todo, el todo. La sonido, tipografía, los colores. sí. Y eso yo creo que es parte a mi parecer, yo estoy bastante orgulloso de ese disco, me parece que representa mucho los últimos años de todos los que hemos tenido este proceso de migración y lo que es haber sido algo o alguien en un lugar y ahora tener otro. Y creo que el manifiesto del Fui engloba todo eso. Que el manifiesto del Fui tiene muchos argumentos muy buenos y colaboraciones. El video que soltó Chuchu Bermúdez con DDA, la colaboración que hizo con Uwox hoy en día, que es Ucaribe, que me parece que el trabajo de ella es increíble también. Han tenido esa tendencia a tener buenos featuring. O sea, considero que todo lo que han tocado, vamos a decirlo de esa forma, tiene el toque de gracia. Y es lo que hace hoy por hoy eso. Sí, sí, las colaboraciones, si bien en ese momento también creo que no era muy común, o sea, se había perdido un poco el tema colaborativo del rap por varios factores, ¿no? El tema del éxodo y también el tema de que todo el mundo andaba en su lucha personal. Y yo siento que este disco que tiene bastantes featurings, que no son al azar, ojo, hay cosas importantes, como este disco engloba todo lo relacionado, sobre todo al personaje de Chuchu Bermúdez, la mayoría de featuring son personas que son amigos cercanos de Chuchu y en general, ¿no? Y eso le da también un peso a lo demás. No son featurings ¿cómo te digo? Por estrategia. No, eran parte, tenían que ser parte del disco. Hay una afinidad. Incluso tú Claro, notas claro. eso en el disco de El Grito de DDA, que es el primer disco, el primer long play que hace DDA, que es un disco muy... tú notas como que esta nostalgia y esta lucha de ser migrante en el que estás como que muy feliz y muy triste al mismo tiempo. Sí, casualmente esos discos surgen casi en periodos similares de tiempo y condensan las mismas emociones porque surgen de lo mismo.
Sin embargo, son totalmente opuestos a nivel conceptual. Bueno, empezando por el estilo de canto, porque al fin de cuentas, DDA no es un rapero como tal, DDA es como un cantante Es un bien cantante con un particular. flow criminal. Sí, exacto, es algo Increíble. que es difícil categorizarlo, ¿no? Y además, yo que ese disco de verdad fue un trabajo, porque por ejemplo, el Manifiesto del Fui fue un trabajo de 2 años y bastante elaborado, pero estaba un poco más claro el panorama, por así decirlo, porque igual quizás era un poco más nuestra zona de confort la forma de trabajarlo. En cambio, en el disco de DDA, uno que era su primer disco como solista, y eso ya es una cuestión complicada, porque pues, siempre que haces algo por primera vez, lleva un poco más de tiempo que cuando ya lo hiciste varias veces, ¿no? Y segundo, que era un disco experimental, o sea, cuando yo le mandaba las pistas a Cristian, él escogía siempre las pistas más raras de todas, o sea, la que yo pensé que no iba a agarrar. Entonces yo le mandaba, no sé, 4 pistas y habían 2 que me parecían, y Lucho agarraba la que yo decía, pero ¿cómo? Que era la más peluda de cantar. Y eso fue y en base a eso fue que nosotros basamos todo lo demás. Fue como que, marico, vamos a hacer la vaina lo más experimental posible, o sea, que no haya ningún tipo de fórmula o esquema. Era como romper con todo lo común. Bueno, Pedro, gracias por el tiempo, gracias por las anécdotas. Algo para cerrar que quieras decir al público, a la gente que quiera arriesgarse a hacer algo nuevo, a crear. Bueno, yo creo que hay que aprovechar estos momentos de encierro para eso. Todo el mundo en el fondo crea, así no te dediques a alguna forma de arte, lo que sea, uno siempre está creando de alguna u otra manera, y es importante que uno se conecte con uno mismo y saber, mira, esto es lo que yo quiero crear. Así sea, no sé, quiero crear un pastel o lo que sea, hay que hacerlo. Y bueno, nada, agradecer también que están haciendo este tipo de ventanas para uno expresarse más allá de la herramienta común que uno tiene, en mi caso la música, y que la gente también pueda saber cómo uno piensa, y de repente la gente va a decir, no, así es como pensamos todos, no estamos locos. Normal. Tus redes para que te sigan por allí. Mira, actualmente solo estoy usando Instagram y es Pedro La Prea, normal. Así mismo, el acá. Tal cual. No había muchos más en Instagram con ese nombre. Bueno, Pedro, realmente muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el lado B del diseño con N. Estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y SoundCloud. Un capítulo realmente que estábamos esperando y cumplió con todas las expectativas. Gracias a Monasterios por hacer el vínculo. Mi nombre es Marco Antonio Salas. Mi nombre es José Monasterios y esto fue El lado B del diseño. Chao. Chao.